personal involucrado. Sin embargo, para poder ir hacia adelante, se necesitará tomar decisiones desde arriba antes de tener un conocimiento completo o incertidumbre de lo que se quiera lograr. Los administradores deben fijar metas y tiempos exigentes, pero alcanzables. Los gerentes deben continuamente ver hacia afuera de la organización para estudiar los últimos adelantos tecnológicos que afecten su ramo de negocios. Ellos deben estudiar las innovaciones que incorporan otras organizaciones, especialmente las competidoras, reflexionando y aprendiendo de estas. También deben investigar la aplicación de estas tecnologías en organizaciones de otras áreas. Por último, la organización debe aprender, demostrar y expandirse. Las organizaciones con éxito en el ambiente de negocios tecnificado de hoy se encontrarán en un proceso de aprendizaje de nuevas destrezas y habilidades, seguido por la evaluación y comprobación de la aplicabilidad de las tecnologías relevantes a su negocio y luego la incorporación masiva de estas tecnologías a su operación. Este proceso se repetirá a medida que la organización continúa desarrollando y expandiendo su capacidad para participar y competir en el nuevo ambiente tecnológico global que ahora ha surgido. Muchas gracias. Comenzamos con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas. Les pedimos que solamente hagan una pregunta en cada llamada y que en lo posible sean breves. Ustedes pueden llamar directamente al estudio a los teléfonos o al fax que aparecen ahora en su pantalla. Les recordamos alejar el teléfono de su pantalla al hacer sus preguntas para evitar interferencia. Tenemos para iniciar la sesión un fax enviado de la Federación Nacional de Comerciantes de Medellín, Colombia. La pregunta que ellos plantean es la siguiente: ¿por qué viene siendo tan importante la comunicación bidireccional en un ambiente de alta tecnología? Con los nuevos ambientes de alta tecnología que son tan complejos que nadie los puede dominar en su totalidad, así que las personas se tendrán que especializar en ciertas tecnologías, pero los activos humanos que tienen esta experiencia también requieren ser guiados por los altos mandos para garantizar que realmente están cumpliendo los objetivos de la organización. Jeff, sí, quisiera comentar que cuando se trata de comunicación electrónica, no siempre se encuentran las personas en el mismo lugar, sino a distancia, como hoy, y no se puede percibir la retroalimentación, el idioma del cuerpo y demás. Entonces, quisiéramos ver la forma de incrementarlo en lo posible. Tenemos la experiencia de la comunicación bidireccional en estos momentos, una llamada telefónica de la Universidad Nacional Autónoma de México en Coacalco, México. Buenos días, doctor. Somos la Universidad Hispanoamericana. ¿Con qué tipo de empresas se ha producido un mayor acercamiento vía Internet por parte de más universidades y en qué aspectos? Gracias. Bueno, creo que lo que se está viendo es una especie de alianza entre la universidad, la comunidad y el sector de negocios que realmente no se ha visto en el pasado, dado la incorporación del Internet. No es tanto que las universidades se acerquen a los negocios, sino más bien los negocios se acercan a las universidades para obtener información de investigación, para contactar la universidad y para identificar a personal o el elemento humano que pudiese trabajar con ellos. Específicamente creo que las empresas de alta tecnología que están tratando de atraer individuos especializados en cuestiones de computadora y están utilizando y operando el Internet son las empresas que vemos con mayor frecuencia. Tenemos otra llamada de México, del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, en Michoacán. Su pregunta, por favor. La pregunta de la pantalla. Favor de retirarse de la pantalla. La pregunta por el Instituto Tecnológico de Apatzingán es: ¿cuál es la opción más adecuada para conectarse en Internet para una
empresa con pocos recursos? A ver, Larry. Sí, hay varias formas de enlazarse con el Internet. De hecho, puede obtener una copia del programa que se transmitió el año pasado. Yo realicé un seminario con respecto al Internet. La comunicación se puede dar de módems de baja velocidad o líneas troncales que conectan redes locales entre una universidad y la Internet. Hay varias formas de enlazarse o conectarse al Internet. Depende de la infraestructura de cada país. Si no se cuentan con muchos recursos, lo más recomendable sería utilizar un módem de marcación que viene con la computadora que permite la comunicación a baja velocidad, y cuando se ven los usos y las aplicaciones adicionales, se puede pensar en una comunicación a alta velocidad. Coincido con tu opinión. Tenemos una llamada de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, Jalisco. Bienvenido. Su pregunta, por favor. Sí, hola doctor, muy buenos días. Habla Ramón González Lomelí, Campus Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara, desde la joya de Mismaloya. La pregunta es, ¿qué tan importante es la inversión en equipo por hardware contra la inversión de software en un programa de introducción de tecnología? Y se puede decir también el porcentaje de cada uno. Gracias. Hardware comparado con software. Bueno, se ocupan ambos. Si no se tiene uno bueno, lo que tenemos que recordar es que se debe invertir en el aspecto humano, en la experiencia del personal, para que hagan uso de ello. Frecuentemente lo dejamos atrás y debe haber un equilibrio entre el equipo de hardware y software. Probablemente deberá contar con software suficiente como para utilizar el hardware, lo que ve reducido los costos mes tras mes, pero también no olvidemos el aspecto humano. Sí, estoy de acuerdo. Lo clave es pensar, si nos referimos a una computadora o cierto equipo de cómputo, que se considere desde el enfoque de un sistema integrado que cumple con un objetivo de la organización. Como tal, trabajan en conjunto el hardware y software para lograr los objetivos. No hay que pensar en porcentajes, sino hay que pensar en la forma en que se integran ambos. Tenemos una llamada de Argentina en estos momentos, del Instituto Universidad Empresa de la Universidad Blas Pascal de Córdoba. Bienvenido. Su pregunta, por favor. Bien, dado que es un requerimiento, el conocimiento tecnológico para implementar estos sistemas, resulta muy difícil adquirir esa tecnología por parte de los administradores. ¿Tiene alguna experiencia donde se motive a los administradores precisamente para adquirir esos conocimientos? Frecuentemente los altos mandos ven las ideas o ven a la competencia, otras empresas con las cuales se comparan, ven que están utilizando esta tecnología, la traen de vuelta y se preguntan cómo podemos usarla de la forma óptima. Los altos mandos no tienen que contar con experiencia detallada sobre la tecnología, pero se tienen que comprometer a hacer uso de esa tecnología. Compromiso es la palabra clave. Tiene que haber el compromiso de los directivos, así los demás recursos, la tecnología y los fondos seguirán. ¿Se puede convencer a los directivos de una empresa que es idea propia para que se motiven? ¿Hay alguna recomendación al respecto? Bueno, eso es algo muy importante. Lo que se quiere hacer a principios del proceso de planificación estratégica es involucrar a los directivos en el proceso, mostrarles a ellos cómo esta tecnología beneficiará a la organización, ya sea aumentar los ingresos, mejorar la productividad o fomentar la educación. La clave es involucrar a los directivos en un principio, en vez de irnos a una torre de marfil, presentar un programa
que ellos no entienden. Es importante involucrarlos desde un principio y quizás se pueda hacer por medio de objetivos no técnicos estratégicos que pueden entender los directivos y decirles, bueno, vamos a solucionar tal o cual problema, vamos a aumentar la productividad, vamos a hacer un recurso comunitario técnico. Eso es algo que entiende en los directivos y se les enseña cómo se va a lograr. Entonces se puede lograr el compromiso si ellos entienden el concepto. Si se puede hacer paulatinamente en fases, dando pasos pequeños, yo creo que se les puede convencer que funciona el sistema. Una llamada ahora de Brasil, de nuestros amigos de Key TV Comunicaciones en Río de Janeiro. Bienvenido, su pregunta, por favor. Dr. Lawrence, creo que fue un tanto general en cuanto a la presentación que realizó. Quisiera yo que fuera más específico. Tengo unas preguntas, por ejemplo, la siguiente. Un comentario entre la interacción entre los directivos, el personal de investigación y desarrollo, ingeniería y mercadotecnia. Como bien sabrás, son dos elementos los que trabajan en este ambiente. Primero, el área de mercado, en donde existe la necesidad para esa tecnología. Y segundo, el impulso de la tecnología hacia el mercado. Yo quisiera que usted comentara con respecto a la interacción entre los directivos, las personas en investigación, ingeniería y mercadotecnia. Este es un grupo bastante complejo, cada cual tiene sus propios objetivos. Idealmente lo que se quiere encontrar es una necesidad no cumplida que se une con este impulso a la tecnología, en donde se aplique esa tecnología. Esa es la situación ideal. En otras situaciones se podrá ver que se cuenta con una tecnología que se quiere aplicar y se tiene que encontrar la necesidad. En ese caso probablemente buscaríamos a los usuarios que son más flexibles, que están dispuestos a intentar cosas innovadoras y mostrarles a ellos cómo puede solucionar esa tecnología una necesidad que quizá no sabían que tenían. Es decir, hace 15 años no se sabía de la necesidad de la computadora desktop. Ahora es lo primero que aprendemos al entrar a la oficina. Entonces, en ocasiones le tenemos que enseñar a la gente cómo la tecnología puede solucionar sus problemas y con esa experiencia entonces creamos el impulso al mercado. Uno de los profesores en la facultad acaba de enseñarles a los ingenieros cómo integrar los sistemas de telecomunicaciones. Era un poco difícil porque el enfoque es diferente. Los ingenieros son a nivel micro, a nivel detalle, a nivel equipo, vaya. Y habían dicho que en términos generales no habían considerado la perspectiva del sistema en total. Por otra parte, las personas orientadas al sistema en su totalidad ocupan los detalles. Y esto viene a ser un proceso constante de educación que requiere de tiempo y que no se puede ignorar. Ahora tenemos una pregunta de México, de la Comisión Federal de Electricidad, del Auditorio Atoyac. Bienvenido, su pregunta, por favor. Gracias. Las mejores innovaciones que se han dado no son solamente a través de personal altamente calificado, ya que existen dos factores que hay que tomar en cuenta: la experiencia y los grupos interdisciplinarios. ¿Qué opina usted acerca de los grupos interdisciplinarios como factor de éxito en el desarrollo de nuevas tecnologías? Gracias. Nosotros hemos visto que esto es sumamente importante. Un grupo interdisciplinario que puede trabajar en forma conjunta es crítico para el éxito. Es difícil lograrlo, mas sin embargo, cuando el grupo lo puede hacer, cuando nos referíamos a la pregunta anterior, la diferencia entre ingeniería, los directivos y la mercadotecnia, cuando ellos se pueden unir y realmente comunicarse entre sí, es ahí cuando podemos ser más exitosos. En muchas empresas, una de las cosas que nosotros recomendamos es que se formule
un comité en la empresa o en la universidad conformado por representantes de los departamentos o de las divisiones. Ese comité es presidido ya sea por el presidente de la información o el encargado de sistemas de informática, que tiene una perspectiva global de cómo implementar las tecnologías, porque francamente uno tiene que ser casi referee o árbitro entre los departamentos. Como mencionaba el doctor, cada departamento tiene sus propios objetivos y metas y se tienen que contrabalancear con las metas generales de la organización. Es muy importante. Si los directivos apoyan este tipo de comités, suele ser muy productivo. Ahora vamos a recibir una llamada de Perú, de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima. Bienvenido, su pregunta, por favor. Gracias. En relación a las transacciones comerciales y bancarias, disculpe, favor de retirarse de la pantalla y repetir la pregunta. Desearíamos conocer su comentario. Favor de repetir la pregunta y retirarse de la pantalla. El nivel de seguridad y compatibilidad I'd like to know about the level. En estas transmisiones. Gracias. Repite su pregunta alejándose de la pantalla, por favor. El nivel de seguridad y compatibilidad que debemos de considerar. Algo importante cuando hablamos de la seguridad es el contexto mayor. Se debe contar con un sistema o una estrategia de protección de activos. Esto viene siendo el equipo, la red, protegerlo de invasores o de entradas que no se desean. Se tiene que contar con un programa antivirus para proteger la máquina de aquellos programas que puedan infectar la red. También debe de incluir un programa de recuperación después de un desastre para poder operar después de una situación similar con los sistemas. Entonces, a nivel empresa o institución, para cuestiones de seguridad se considera la protección física, el programa antivirus, y todo esto debe formar parte del programa a largo plazo. Una llamada de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Bienvenida a su pregunta, por favor. Sí, mire, señorita, buenos días. Hablamos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Preguntamos cuál es el perfil y origen profesional del personal que deberá de administrar la tecnología y cuál deberá de ser su formación académica. Gracias. The background and qualifications. Question from Aguascalientes. Yes. Una pregunta de Aguascalientes que habla de los conocimientos o formación académica. Una de las cosas que deben tener, y yo no lo tengo, son los antecedentes técnicos, lo que los hará muy creíbles o les dará mucha credibilidad en la empresa. Pero más allá, se tiene que contar con una persona que escucha lo que dicen los tecnólogos y demás personas para entender las inquietudes, lo que es más importante casi que la formación académica. Uno de los empresarios más efectivos en los últimos 20 años, Steve Jobs y Bill Gates, no tienen algún grado universitario, mas sin embargo son sumamente exitosos. Entonces, ellos dos se conocen como personas que escuchan y hacen muchas preguntas. Tenemos una llamada de Argentina, de la municipalidad de Renanco, la provincia de Córdoba. Bienvenido, su pregunta, por favor. Buenos días, San Diego. Queremos saber hasta qué punto puede llegar a crecer la red de información sin disminuir su eficiencia y seguridad. Y si se está pensando en algún mecanismo que ponga límites a su uso para evitar la saturación. Gracias. Vaya, qué pregunta. Creo que queremos considerarlo de la siguiente forma. Se tienen que construir redes en escala para que
al llegar al tope de la red actual se pueda implementar tecnología para aumentar el alcance en incrementos según sus fondos o recursos les permiten, pero es importante contar con una estrategia. Es como un rompecabezas. Quizá los fondos o la planeación sea ad hoc o así funciona la comunidad del usuario. Eso no implica, sin embargo, que el plan estratégico de la red se debe hacer a la ligera. Se debe entonces contar con un diseño y con los fondos ya en mano se puede proceder al siguiente paso. Creo que, y si lo queremos analizar de esta forma, deben de andar entre 80 y 85% de capacidad para maximizar sus recursos para que el equipo funcione en forma óptima. Si no se hace así, entonces los sistemas se pueden degradar o venir abajo los que se hacen cargo del flujo de información, del procesamiento, y estarán tan ocupados procesando información que no podrán llevar a cabo otras operaciones. Sin hablar muy detalladamente, se piensa que un sistema debe de andar entre 80 y 85% de capacidad. Se incluye espacio para incrementar el alcance del sistema. Pero bueno, si no se puede agregar algo adicional al sistema, se debe contar con una campaña agresiva para eliminar cualquier flujo de información innecesario en el sistema. Como por ejemplo, supongamos que tienen un VAX en la universidad, en una computadora mainframe que también procesa su programa de correspondencia. Ese sistema se puede saturar y entonces se toma una computadora de bajo costo, se convierte en un servidor, se dirige todo ese tipo de tráfico a ese servidor que es procesador exclusivo y se mejora el centro de datos a la vez que se mejora la distribución de su correspondencia. Esto básicamente estriba en la planeación tecnológica que considera todos estos elementos. Ahora esperamos una llamada de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Sí, muy buenos días, el ingeniero Alexis Tejedor desde Santiago, Panamá. ¿Qué podemos hacer para cambiar el trámite tradicional de negocios cara a cara por un mercado de negocios vía Internet en donde el recurso económico es muy importante para los países en vías de desarrollo? Muchas gracias. Esta es una pregunta muy difícil. Creo que quizá lo que se trata de hacer es hacer esto en incrementos. No se va desde un sistema, del sistema actual hacia otro. Se conoce a las personas primero cara a cara y luego se empieza a hacer negocios en la Internet. O se empieza a desarrollar una relación por medio de la Internet con personas que ha conocido un poco para tratar de desarrollar esa confianza. El Internet debe ser una herramienta para el negocio, tal como un teléfono o el equipo que utilizamos en esta videoconferencia. Yo siempre prefiero tener reuniones cara a cara, por lo menos la primera, para que entendamos bien con el cliente cómo es que vamos a operar. Y dentro de ese contexto, entonces, se puede recurrir a la tecnología. Pero yo siempre pienso que conociendo a la persona del otro lado, conociendo su perspectiva, todo esto mejora la comunicación electrónica con el mismo. Ahora tenemos una llamada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bienvenido. Su pregunta, por favor. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Qué repercusiones tienen los errores cometidos en la etapa de experimentación de la que nos hablaron los doctores y qué tanto debe tolerarse? Gracias. Hay algunos errores que invariablemente se harán al implementar una nueva tecnología y uno aprende de ellos. Si son errores razonables
que se entiende que había cierta lógica cuando se realizó, está bien si uno aprende de ello y mejora. Hay, sin embargo, varios errores desastrosos que se han realizado en la implementación de tecnología que han tenido repercusiones muy graves. Así que el enfoque de implementar el sistema en incrementos y aprender a la vez viene a ser el mejor enfoque para evitar este tipo de errores. Sí, yo quisiera comentar que los errores más desastrosos son los que tienen que ver con la infraestructura, como por ejemplo, si la universidad se cablea, pero no hay suficiente cable de fibra óptica para incorporar lo que va a pasar en los siguientes 10 o 15 años, se tiene que volver a implementar o cablear el sistema. Es más importante de un principio contar con la anchura de banda que se utilizaría en un futuro, aun cuando no se esté utilizando actualmente. Es más caro hacerlo después, y estoy de acuerdo con lo que decía Lawrence en el sentido de que el implementar un subconjunto del sistema o un prototipo pequeño del sistema para que todo mundo entienda cómo les impactará el sistema, porque un error muy común es que las personas no estiman bien el impacto del sistema en el ambiente de trabajo y de repente los usuarios se encuentran con un ambiente nuevo, no saben cómo utilizarlo, realmente no entienden lo que implica, lo que significa el programa y su manejo. Entonces, la mejor forma de hacerlo es manejar bien la infraestructura, contar con una buena planeación y también incorporar los sistemas en forma paulatina para que las personas se vayan adaptando. Ahora recibimos una llamada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, México. Bienvenido. Su pregunta, por favor. Sí, muy buenos días. La pregunta es, ¿por qué es importante retírese el dominio? de la pantalla. Por favor, retírese de la pantalla y repita su pregunta. Adelante. Sí. Yes. ¿Por qué es importante el dominio del idioma inglés para la toma de decisiones al implementar la alta tecnología en la organización? Es una pregunta que tiene que ver con el concepto del idioma. Bueno, nos parezca o no, el inglés que se habla en los Estados Unidos se ha convertido en el idioma que predomina en el negocio internacional. Gran parte de la Internet se basa en el idioma inglés. Los protocolos se establecieron en los Estados Unidos y esto se ha convertido en el idioma que predomina. No sé si es correcto o si así debiese ser, pero esa es la realidad. Bueno, la pregunta vendría a ser, los líderes en la industria, ¿quiénes son? Bueno, Microsoft, Intel, IBM, Apple Computers. Todas esas empresas tienen su sede, por lo menos, en los Estados Unidos. Si se fuese a analizar uno de los elementos que impulsa al mercado, que no entienden muchas personas, es el hecho de que el software impulsa al mercado y la forma en que se utilizan los sistemas. Por eso Microsoft va en la vanguardia. La IBM no entendió cuán importante era ese tipo de software. Entonces, entender eso, yo sé que hay programas maravillosos de traducción de español, francés y alemán, pero lo que se tiene que hacer es encontrar un área común, terminología común, y en ocasiones se pierden en la traducción. Entonces, hay varias palabras tecnológicas que se inventaron en los Estados Unidos, como por ejemplo la palabra interfaz o interface, que tienen un sentido por sí solos y que realmente no se pueden traducir o interpretar a otro idioma. Entonces, es importante por lo menos entender los términos básicos al escuchar a tecnócratas como nosotros. Ahora tenemos que continuar con el módulo 2, en el cual Jeffrey Smith describirá cómo planear la implementación de un programa de tecnología de información. Muchas gracias. Me toca hablarles hoy sobre cómo planear la implementación de un proceso de introducción de tecnología, tema de suma importancia ahora y que será más en el futuro.
La década de los 90 ha sido una acelerada evolución de lo que llamamos tecnología de informática y telecomunicaciones, lo cual ha impactado significativamente nuestras vidas diarias y la forma como conducimos y adaptamos nuestros negocios. Cambios dramáticos en el manejo de Internet, en el software para computadoras desktop, en la utilización de las supercomputadoras y las tecnologías servidor-cliente, combinado con los nuevos estándares de sistemas digitales que ya han impactado la productividad y fomentado el empowerment o delegación de facultades hacia niveles operativos de organización.